En primer lugar, los problemas de calidad de agua se analizan dentro de dos grandes grupos o categorías. El primero de ellos es la eutrofización, que voy a explicar en unos minutos de qué se trata, y otro vinculado a los problemas generados, por ejemplo, por la llegada de residuos plaguicidas a cuerpos de agua o metales pesados, que generalmente forman parte de una disciplina que es la ecotoxicología. La eutrofización es un proceso de deterioro de la calidad de agua que se genera, como muy bien explicaba, por el aporte excesivo de nutrientes. El origen, muy bien lo detalló, pueden ser efluentes domésticos, de ciudades que carecen de plantas de tratamientos, efluentes de la agroindustria, el uso de fertilizantes. Es un fenómeno, el de la eutrofización, muy conocido. Los invito a explorar en Internet y pueden ver que la causalidad de la eutrofización se conoce muy bien desde el año 1969 y prácticamente en la primera mitad de la década de los 70 se demuestra experimentalmente a nivel de lagos. Es muy interesante esta historia porque hubo una lucha con la industria química muy fuerte para demostrar cuáles eran los nutrientes limitantes, básicamente porque en esa época todos los detergentes tenían un componente muy fuerte de compuestos de fósforo, ¿tá? Y a partir de entonces se comienza a trabajar en la rehabilitación o la restauración de sistemas eutróficos. Y básicamente comienza en la década de los 70 y 80 y fundamentalmente comienza en lo que es el hemisferio norte, concretamente en Estados Unidos, Canadá, Europa y Japón. Y esa recuperación pasa en esos años fundamentalmente con la instalación de plantas de tratamientos de efluentes, sobre todo de efluentes de las ciudades o pueblos. Tenemos que tener en cuenta que en 1977 surge un tipo de manejo que podemos considerar una superación del paradigma dominante en ese momento, que es lo que nosotros conocemos como el comando control, es decir, ver a la naturaleza como una entidad totalmente controlable y predecible, y ahí surge en 1977 lo que se llama el manejo integrado, y justamente es para resolver problemas de gestión de los recursos hídricos, donde cambia no solo las bases de ese paradigma, sino que cambia la escala de análisis, pasa a considerarse la cuenca de drenaje como unidad de estudio y no los propios límites del sistema acuático. Pero recuerden los años, estamos hablando de 1977. Para terminar con esta parte, a finales, durante la década de los 80 y los 90 se avanza muchísimo, se empieza a tener información de cómo responden los sistemas al control del aporte de los externos nutrientes, y ahí nos encontramos con una sorpresa bien interesante, y es que los sistemas acuáticos se recuperan a una concentración que está muy por debajo de la concentración que generaron los problemas. Es decir, las concentraciones para recuperar un sistema que se eutrofizó, tenemos que alcanzar niveles de fósforo en agua muy por debajo de aquellos niveles que desencadenaron el problema. Ahí se descubre de que todo el tema del crecimiento algal responde a un control dual, no solo por la oferta de nutrientes, sino por la presión de grazing y de forrajeo, y ahí se comienzan a desarrollar una cantidad de estrategias nuevas para acelerar los procesos de rehabilitación. Después, en los años 90, se sientan las bases de una superación de lo que es el manejo integrado, y básicamente ahí se sientan las bases de lo que hoy conocemos como manejo adaptativo, es decir, tenemos que movernos en un mundo con muchas incertezas, pero tenemos que tener capacidad de aprendizaje de qué cosas hacemos bien y qué cosas hacemos mal, y en eso es lo que se basa el manejo adaptativo. ¿Cuáles son las barreras para superar los problemas que tenemos actualmente? Primero es que fallamos en la prevención. Este problema se generó por ausencia de prevención. ¿Y por qué hay ausencia de prevención? Porque el Uruguay no logra avanzar en la planificación multisectorial. Trabaja muy bien en planificación unisectorial, pero para resolver estos problemas hay que trabajar muy bien en planificación multisectorial. Y aquí hay una serie de actores muy débiles estructuralmente, la DINOT y la DINAGUA. El otro problema es que la gran mayoría de los técnicos y los tomadores de decisión involucrados hoy actualmente se han formado en el paradigma del comando y control. Y lo seguimos formando dentro de ese paradigma. Y ahí tenemos un rol
como universidad de actualizarnos en el manejo y sobre todo los aspectos de gestión ambiental. La legislación uruguaya es muy robusta en esta materia y tiene cambios sustanciales muy importantes en los últimos años. Entonces, el problema aquí no son de vacíos legales. Acá el problema es el contralor y la fiscalización. Tenemos un marco muy robusto, lo que no tenemos capacidad es de controlar y de fiscalizar. ¿Qué podemos hacer desde nuestra casa de estudio? Hay unos estudios muy interesantes, ahí en el fondo está Manfred Stephen con un trabajo que hizo sobre justamente la laguna del Sauce. Hay unos trabajos muy interesantes también de Verónica Filardo que demuestran que hay dificultades muy importantes de interacción entre los gestores, tomadores de decisión, que se explican por el paradigma en el cual se encuentran insertos. Y es interesante de que esas diferencias no están asociadas ni a la edad, ni al sexo, ni tampoco están asociados a las preferencias políticas o afiliaciones políticas. Dependen básicamente de cuál es la formación disciplinar. Y ahí tenemos un problema central, yo creo, en la UDELAR, que estamos formando especialistas en diferentes campos con una capacidad muy limitada de interacción. 3 problemas centrales. Estamos formando gente con paradigmas que han quedado obsoletos. Yo insistía en el manejo integrado, dije la fecha en 1977 para que nos demos cuenta qué tan retrasados están nuestros papeles. Nosotros recién estamos llegando al manejo integrado. Muchos de los egresados en diferentes disciplinas tienen una limitación muy importante que es desconocen o ignoran los principales aspectos centrales en el manejo y la conservación de los recursos hídricos.